Yo describiría a Padre Gregorio como un gran sacerdote, como un maestro. Y clave en la familia de cada persona. Con un gesto. Eso hacía él cuando todo estaba bueno. Gregorio como una persona bastante amigable. Lleno de espiritualidad. Representación de un apóstol de Jesús. Una gran persona de buen corazón. Es una leyenda. Dios necesita a toda su gente con sus dones y talentos, los que Dios da, para que su reino marche bien en la tierra, o podemos decir, provecho común. El Padre Gregorio nació el 29 de enero de 1934, según recuerdo, porque me tocó a mí escribir la biografía, sobre todo en aquel acontecimiento grande cuando se celebraron los 50 años de vida sacerdotal, una celebración que tuvimos apoteósica allá en San Lucas, Tolimán. Él pues pertenecía a una familia netamente católica y una familia numerosa, puesto que eran 10 hermanos. Nació en Newark, Estados Unidos, y desde joven pues tenía esa inquietud por ser sacerdote y por servir al pueblo de Dios, una vocación que se fue consolidando conforme fueron pasando los años. Entró al seminario, se hizo sacerdote, trabajó los primeros años de su vida sacerdotal en Newark, en una parroquia, y también enseñaba en un colegio. Y cuando Monseñor Meloto fue a Estados Unidos en busca de sacerdotes para esta diócesis que estaba naciendo apenas, porque esta diócesis había sido creada en 1951, pero hasta en 1959 tuvo a su primer obispo. Y entonces en el año 60, pues Monseñor Meloto fue a Estados Unidos a buscar sacerdotes misioneros que pudieran servir en estas tierras de misión, porque no se tenían o no se contaban con suficientes vocaciones. El Padre Gregorio había sido ordenado sacerdote el 21 de febrero de 1960. Y desde que se le pidió venir acá, no lo dudó y vino. Llegó a San Lucas un 4 de octubre de 1963. Es importante conocer un poco de la historia, cómo se vivía acá. Todavía las misas se celebraban en latín. El Padre Gregorio celebraba misas en latín cuando vino a San Lucas. Su idioma oficial era el inglés. Y él pues tenía ese deseo de poderse comunicar en el idioma de la gente, que era el español, y la gran mayoría hablaba cachiquel, pero cachiquel era un poco más difícil aprenderlo. Entonces se trasladó a Quetzaltenango para estudiar español, y así estuvo viajando por varios tiempos hasta que logró ya comunicarse con la gente. Él comenzó a acercarse, a hacer amigos. Recuerdo que en una ocasión él me dijo: yo me apoyé en una persona de San Lucas, pero fueron varias las que me ayudaron al final. Y me fue mencionando varias personas que lo ayudaron en ese proceso de integración, ese proceso de aceptación, porque él quería verdaderamente ser un padre, un maestro y un amigo para las personas. Y lo logró hacer también gracias a la colaboración de muchas personas, que en este momento pues no recuerdo todos los nombres, pero eran muchas personas las que lo ayudaron y estuvieron con él, lo acompañaron, lo acuerparon para que él siguiera adelante con su misión. Yo creo que de Padre Gregorio podríamos hablar muchísimo, muchísimo, porque fueron más de 50 años los que estuvo ahí, pero pues yo creo que basta con preguntarle a la gente y todos sabrán dar alguna referencia de lo que fue el Padre Gregorio para ellos, porque todos, absolutamente todos, se vieron beneficiados durante los años que él estuvo en San Lucas. Él bautizó a la mayoría, le dio la primera comunión a la mayoría, confesó a la mayoría, en fin, le celebró los sacramentos del matrimonio a la mayoría.
porque fueron muchos años los que él estuvo ahí. Y sobre todo, pues también con esa proyección social ayudó, ¿verdad? Con cada uno de los programas de la misión, ayudó a toda esa gente que él pudo hacerlo, porque él ayudó a todos, no vio caras, no hizo distinción de género, ni de raza, ni de color, ni de religión. Para él, donde había una necesidad, ahí estaba presente Padre Gregorio. Muchos recuerdos tengo de Padre Gregorio. Recuerdo el cariño con la que se acercaba a los niños, su gesto de humildad cuando se hincaba para estar a la altura de los niños y poder darles el beso en la frente. En las misas, el momento más esperado por los niños era el rito de la paz. Los niños dejaban a sus padres y corrían hacia él. Padre los esperaba con los brazos abiertos y les brindaba un fuerte y muy caluroso saludo de paz. Cuando Padre llegaba al colegio, el aroma de su tabaco inundaba todo el ambiente, anunciando su llegada. Él constantemente decía que los niños lo llenaban de energía. Siempre jugaba con ellos, bailaba, les guiñaba el ojo, como un gesto de amistad. Él extendía su mano con mucha energía, a lo que los niños alegremente le correspondían. Todos querían tener un instante con él para saludarlo, compartir algunas palabras, incluso algunos quizás podían pedirle un consejo. Padre siempre fue muy cercano a los niños y si ellos lo visitaban, no podían faltar los chocolates o panes con jalea, y si lo acompañaban a una caminata o una diligencia, un helado era el gran regalo que un niño podía disfrutar con él. Estos son algunos recuerdos que guardo en mi memoria y siempre estaré agradecido con Dios por permitirme conocerlo y que Él haya compartido su vida con nosotros. Aproximadamente en los años 80 yo conocí a Padre Gregorio cuando mi papá traía información de su trabajo aquí en la parroquia. Padre Gregorio siempre nos regalaba panes con jalea, nos regalaba dulces y chocolates. Cuando sentíamos el aroma a chocolate es porque Padre Gregorio estaba cerca. Era una gran emoción para nosotros como niños de verlo y que él nos regalara un tipo de chocolate. Padre Gregorio conoció y apreció a mis hijos, especialmente a mi hija le decía mi bella y le daba también chocolates. Tuvimos el privilegio que bautizara a mi hijo. Él nos recomendó también a quién buscar como padrino, porque en ese tiempo pues él tenía muchos amigos y él recomendaba a qué persona buscar y que todo quedara mejor en familia. También me dio la oportunidad de trabajar en el programa donde mi papá trabajaba. Antes era construcción, café y un grupo de rehabilitación de jóvenes. Pues él siempre confiaba en nuestro trabajo, confiaba en el trabajo que nosotros hacíamos, sabía que podíamos hacerlo. Cuando las personas lo buscaban pidiendo ayuda, pues él nunca decía no, él siempre tenía la solución para cada problema. Era algo muy especial y que él tenía como persona. En cuanto al programa de café, siempre decía usar las áreas inclinadas y aprovechar bien las áreas planas. Y es justamente lo que nosotros hacemos hoy en día. Padre Gregorio siempre fomentó la igualdad en todas las personas, no importando su raza, su credo. Y pues es algo que yo conocí de él. Es algo que yo recuerdo. Hablar de Padre Gregorio es hablar de grandeza, pero también de simplicidad. Un extraordinario ser humano que vino a San Lucas para servir y no para ser servido.
una persona que no habló de Jesús, sino vivió como Jesús y dio testimonio de lo que Jesús quería en su vida y lo plasmó en cada uno de sus proyectos. Algo que me impactó de Padre Gregorio desde el momento que lo conocí fue su fe inquebrantable. Esa fe que nadie pudo doblegar, ni sus tristezas, ni las persecuciones, ni los chismes, ni sus tristezas, dolores, aflicciones, sus problemas económicos, nunca y jamás doblegaron su fe. Su fe era tan grande que él confiaba en Dios y sabía que lo iba a llevar y a salir adelante con cada uno de los proyectos que Dios le había encomendado. Este patio fue fiel testigo de grandes decisiones que él tuvo que tomar. Cuando él caminaba sus 15 o 20 minutos para tomar una sabia decisión o algo que le estaba inquietando. Doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo y por haber conocido esa fe tan grande que él tenía. También doy gracias por el programa de caridad, porque caridad es amor y Dios es amor. Y solo del corazón de Dios y del amor de Dios pudieron abrirse todos los programas con los que hoy la misión cuenta. Bendecimos a Padre Gregorio hasta donde esté y que su legado nunca se pierda. Padre Gregorio fue una persona que desde que vino aquí a San Lucas Tolimán siempre se preocupó por el bienestar de nuestra gente. La preocupación de él era de que nuestra gente vivía en muchas limitaciones. Ellos vivían y trabajaban en fincas y entonces la preocupación de él era de que, bueno, nuestra gente estuviera habitando en sus propias comunidades, en un espacio propio, en mejores condiciones de vida. Y pues por eso para nosotros como programa de construcción, él es un gran ejemplo al preocuparse por todas las familias más vulnerables. Lo recuerdo desde niño, de que él siempre hablaba también de la doctrina social de la Iglesia Católica, mencionaba el bien común de la persona, hablaba de la dignidad de la persona, hablaba de la subsidiariedad y también hablaba de la solidaridad, lo importante que era practicarlo con nuestro prójimo. En lo personal a mí me ha dejado pues una gran enseñanza. Para mí él es un gran ejemplo y es por eso que pues la mayor parte de nuestro equipo también trata de buscar eso, de imitar su ejemplo, de tener el servicio a nuestra comunidad. Y quisiera aprovechar en esta situación, en esta ocasión, de que se avecinan ya los 10 años de conmemoración de su partida a la eternidad. Quisiera recordar justamente aquí en este espacio un monumento que se hizo en dedicación a él sobre las huellas que nos dejó aquí de sus manos, pues huellas que nos dejan un recuerdo, una gran memoria para cada uno de nosotros, que debemos servir a nuestra gente sin esperar nunca nada a cambio. Lo más hermoso que yo recuerdo de Padre Gregorio era en las misas escolares, en donde él cuando explicaba sus homilías era muy vivencial, muy humanos. Recuerdo también de que atraía mucho la atención de cada uno de nosotros, específicamente de los maestros. Cuando él estaba explicando sus homilías, nos olvidábamos que teníamos a nuestros estudiantes por la concentración, por la atracción que él tenía hacia nosotros, en donde él fomentaba mucho lo que es la formación espiritual. Pero más que formación, con su ejemplo, con sus palabras, él, como dice el dicho, predicaba con su ejemplo. También cuando ingresaba a la iglesia, desde que veía a los niños se podía ver su semblante muy sonriente, muy alegre, y cuando explicaba sus homilías, pues llegaba y se acercaba con los estudiantes, y cuando terminaba la misa, los estudiantes todos querían acercarse a él, a abrazarlo, y hasta a veces él ya hasta lo querían botar. Pero los estudiantes se veía que con solo saludarlo, con solo tocarlo, ellos eran muy felices, los llenaba de felicidad. También cuando terminaba la misa, él les decía, tenía una frase que es muy recordada, inclusive Padre Juan lo recuerda ahora y les dice a los estudiantes, era su frase, vayamos, y los niños tenían que responder, en paz.
y si lo decían con voz baja, volvía a repetir nuevamente y les decía, vayamos, y los niños, en paz, todos contentos y sonrientes. Era la frase que él manejaba en la iglesia. También hacía sus visitas en el colegio, que eran muy pocos, pero se veía también de que él disfrutaba desde que ingresaba en el colegio, pues se veía su sonrisa. Él comentaba también de que se sentía muy bien con los niños porque era en donde él podía sacar energías, donde él podía sacar fuerzas, donde él decía, los niños son mi vitamina, y cómo él reflejaba que sí, después de las visitas, después de estar con los niños, reflejaba su alegría, su fuerza y su valentía. Es lo que recuerdo de él de las misas escolares. Quiero contar o recordar una pequeña historia sobre lo que Padre Gregorio realizó con un grupo de mujeres víctimas de la violencia en los años 83-84, aquí en la Casa Feliz Vieja, cuando igual nosotros llegamos juntamente con estas mujeres. Y él lo que hacía con las familias, con los niños, que él para cada Navidad, él compraba piñatas, dulces, para tratar de motivar, alegrar también a los niños huérfanos en ese tiempo, porque él sabía de que estos niños necesitaban atención, necesitaban amor, cariño, y no lo teníamos, pero él lo hacía por tal de que nosotros no nos sintiéramos tristes. Otra cosa, otra pequeña historia que quiero contar también, en la forma como él también me trató en la parroquia cuando yo llegué a trabajar ahí desde muy pequeña. Yo desconocía muchas cosas, pero él lo que hizo es alegrarme, enseñarme a tener una mejor educación y agradecer todo lo que él hizo con mi persona, con mi familia. Y otra también pequeña historia, y eso no lo voy a olvidar nunca. Cuando yo cumplía años, él 15 días antes, él me empezaba a recordar, a molestarme para que yo me sintiera feliz. Y cuando llegaba el día de mi cumpleaños, lo que él hacía es prepararme un platillo de bananos con mantequilla de maní, con miel blanca, y en el plato decía, feliz cumpleaños, Mona. Esto jamás lo voy a olvidar. Gracias a Padre Gregorio que yo estoy aquí en la Misión San Lucas y me siento tan bendecida con mi familia y con todas las personas. Gracias. Yo conocí a Padre Gregorio en el año de 1982. Gracias a él es de que yo llegué a San Lucas por medio del orfanato que es Casa Feliz. Gracias a él, desde ese entonces yo estoy acá viviendo en San Lucas Tolimán. Ahí él nos dio educación, incluso él llegaba a visitarnos, a darnos consejos, a darnos ideas, a que siguiéramos estudiando, que siguiéramos aprovechando los estudios, porque era un buen futuro para nosotros. Y en el año 1998 yo llegué aquí a trabajar a San Lucas porque mi hija en la ciudad se me enfermó y él me dio la oportunidad de que me la atendieran en la clínica, que es un programa de la misión, y desde ese entonces yo estoy trabajando aquí en la misión, ¿verdad? Trabajé con él y a través del tiempo él, ¿verdad? Siempre ayudó a mucha gente también, igual como la oportunidad que me dio a mí, y así es como Padre Gregorio, él sigue vivo en nuestros corazones porque él fue una persona ejemplar de buen corazón. Hablar de Padre Gregorio es hablar de una leyenda. Él fue en mi vida, es y será siempre una gran bendición.
Desde el principio, desde mis primeros años hasta la fecha en el que él falleció, tuve grandes experiencias, tanto personales como profesionales con él, y una de ellas que me trae gratos recuerdos es el domingo de Pascua. Hasta ahora yo no he entendido qué significan los huevos de Pascua en Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años él nos llamaba y buscábamos los dulces y los huevos que se escondían en el jardín de la misión, en el jardín de la parroquia. Éramos muy felices hasta encontrarlos todos. Algo que también admiré bastante era cuando se podía platicar con él. Era algo bien importante porque él daba bastante seguridad, daba confianza, como cuando uno está platicando y hablando con uno de sus grandes amigos. Y dentro de esto, la charla también lo llevaba a uno a que él, además de tener él una gran personalidad, ser un personaje tan importante, él siempre se rebajaba y llegaba al nivel de cada uno para platicar, crear la confianza y buscar la manera de que se podía dar la charla de una forma cómoda de lo que se estuviera platicando. Grandes experiencias con él. El padre Gregorio para mí fue un modelo de sacerdote. Yo recuerdo que cuando el obispo me dijo que tenía que ir como misión a la parroquia de San Lucas, inmediatamente tuve miedo porque no conocía quién era padre Gregorio. Y esa fue quizá mi primera tarea, conocerlo. Y quedé impresionado desde el primer día que conversé con él. Me recibió como un padre, como un amigo. De hecho, me llamó amigo. Me recibió con los brazos abiertos. Me hizo sentirme en casa. Por eso la experiencia de 4 años que tuve al lado de él fue bastante impresionante. De él aprendí muchas cosas. Aprendí que un sacerdote tiene que predicar a Jesucristo, hablar de Jesucristo, pero sobre todo, ser Jesucristo para la gente, ser Jesucristo para los demás. Me impresionó muchísimo cómo él formaba a la gente. Recuerdo que en una ocasión estaba él dando una catequesis y hablando sobre el catecismo de la iglesia. Eso yo nunca lo había visto en otra parroquia, lo vi con él. Recuerdo también aquellas misas de los miércoles santo cuando se hacía la bendición de panes. Era también una novedad, algo nuevo que yo iba pues mirando, observando y aprendiendo de lo que él hacía. Y sobre todo lo que más recuerdo era su filosofía con la que él trabajaba, esa dignidad de las personas que él respetaba y valoraba mucho, el trabajo que hacía en cada uno de los proyectos para sacar a la gente de la pobreza, para que la gente pudiera vivir con dignidad. Son tantas cosas que podríamos decir de padre Gregorio. Yo lo resumo en esto: él fue un hombre que aprendió de Jesucristo a hacer caridad acá en la tierra. Amigo, eres del humilde, del sencillo y del pobre también. Amigo de todos los hombres. Muy bien, hablar de Monseñor Gregorio Schaeffer es un privilegio, ya que fue un personaje bastante importante aquí en el municipio de San Lucas Tolimán. Es para nosotros los luqueños un privilegio también tenerlo acá, ya que la gran misión que él comisionó en San Lucas Tolimán
no solo en el ámbito religioso o espiritual, sino también en el ámbito social, en el ámbito educativo, y donde realizó varios proyectos que siempre fue para el bien de la sociedad luqueña. Entonces, viendo la situación en donde el amor que tenía a la gente, a los niños, a todos los proyectos sociales y también todos los proyectos religiosos que él tuvo aquí en nuestro municipio, fue la causa por la cual su servidor, Juan Cosa Asunción, se inspiró para poder realizar en homenaje a él uno de los cantos que se sonó más que todo en nuestro municipio sobre la vida de él. Para mí fue una satisfacción conocer a un personaje que no solo me inspiró en el ámbito espiritual, sino que también me inspiró en el servicio, ya que él muchas veces en sus homilías hablaba de servicio. Y no solo decía o no solo hablaba, sino que él fue uno de los que manifestó a través de sus proyectos el servir al prójimo. Entonces eso mismo hizo que ya después, teniendo mucha comunicación con él, no solo en el colegio, sino que también en las santas misas, en el ámbito espiritual y educacional, entonces hizo que yo escribiera un himno para él. San Lucas se llena de gozo y alaba y ave nuestro Dios por enviarnos a Padre Gregorio a predicarnos el reino de Dios. Sevilla sembrada. Y dentro de todo el proceso que tuve que conocer la vida de él. Su historia, en dónde se graduó, de acuerdo a los conocimientos que tengo, él se graduó en Ulm, Estados Unidos, y luego conocer también los proyectos que él hizo. Y eso, en el himno, si usted se da cuenta, es una historia bastante grande en donde yo personalmente agradezco a Dios porque Dios ha enviado a este hombre llamado Monseñor Gregorio o Schaefer para que él viniera acá en San Lucas y hiciera tantas obras que él hizo. Otra de las inspiraciones que yo tuve es que él nunca tuvo privilegio a cierto grupo de personas, ya que él vino para servir a la gente, al pueblo luqueño, sin distinción de raza, color, ni credo, sino que él vino al servicio de la parroquia. Y lo más llamativo, que siempre tuvo un amor hacia los niños. También eso me inspiró y por esa razón cuando usted logra escuchar esta canción, dice, los niños esperan con ansia ese saludo, un saludo sin igual, en donde se manifiestan las palabras de Jesucristo, donde dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. También es importante saber de que, y me da mucha alegría en mi corazón, porque me dio la oportunidad de compartir este himno con Padre Gregorio años antes, aproximadamente tal vez unos 5 años antes, y entregarle el disco ya cuando estaba muy enfermo, entregarle el disco en donde está plasmado las letras de esta canción. Padre Gregorio, hombre
que me inspiró y pienso que ha inspirado a tantas vidas luqueñas y pienso que a otros pueblos más. Dios, en su infinita bondad, hace buenas personas y está entre nosotros a través de ellas. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito y nos llama cada día a ser servidores de nuestros hermanos. Estos son unos pensamientos que recuerdo haberlas escuchado en las homilías de las misas precedidas por Monseñor Gregorio. Sin duda, él escuchó el llamado de Dios y vino a San Lucas con una sola misión: ayudar al necesitado, sin imaginarse que realmente la necesidad era muy grande, pues se encontró con una comunidad en extrema pobreza, carente de todos los servicios básicos y una economía precaria. Pero Dios lo colmó de su bondad, paciencia, valor, amabilidad y mucha voluntad, con la convicción de que ayudar al necesitado era una necesidad, y dejándolo todo, su familia, su país, su cultura, dedicó su vida al servicio y lo hizo hasta el último instante de su vida. Hoy recordamos su paso entre nosotros. Recordamos las misas dominicales, sus visitas a las familias de escasos recursos, la construcción de programas de beneficencia, proyectos comunitarios. Recuerdo sus visitas al colegio, sus charlas motivacionales, charlas de optimización de los recursos naturales. La importancia de la educación como fuente del desarrollo y su gran afecto y cariño a los niños y niñas. Hoy también agradecemos a Dios por caminar entre nosotros a través de la humanidad de Monseñor Gregorio. Y siempre lo recordaremos como una persona amable, amorosa, llevando en nuestra memoria la frase: vayamos en paz, que en paz descanse.